Buenas noches, maestro. El tema de hoy día va a ser la comprensión lectora. Vamos a ver los tres niveles, el nivel literal, inferencial y crítico. Para eso voy a redactar 5 ejemplos de cada uno. Vamos a empezar con el nivel literal, pero debemos saber la definición. El nivel literal dice que es la información explícita del texto, precisa espacio, tiempo y personajes. Es decir, que la información se va a dar directamente del texto. Veamos los ejemplos. Ejemplo 1. El gato de Carolina es grande y de color marrón. Le gusta jugar en el parque cada tarde. Las preguntas serían, ¿de qué color es el gato de Carolina? Estoy empleando las preguntas de qué del nivel literal. Es como decir, la respuesta se va a encontrar directamente en el texto. Si dice, ¿de qué color es el gato de Carolina? Es de color marrón. Segundo ejemplo, Ana compró 2 libros y un cuaderno en la librería. La pregunta, según el nivel literal, sería ¿qué compró Ana en la librería? Entonces la respuesta se va a dar directamente del texto. Compró 2 libros y un cuaderno en la librería. Tercero, el lunes pasado, Yarek fue al cine con sus amigos. La pregunta del nivel literal sería, ¿con quién fue Yare al cine? Entonces yo encuentro la respuesta directamente en el texto. Fue con sus amigos. Cuarto ejemplo. El tren sale de la estación a las 9 de la mañana y llegará a su destino a las 11:30 de la mañana. Yo encuentro la pregunta del nivel literal. ¿A qué? ¿A qué hora sale el tren de la estación? Entonces la respuesta, según el nivel diferencial, sería directamente del texto, sale a las 9 de la mañana. Quinto ejemplo. La maestra explicó que el examen será el viernes. La pregunta del nivel literal. ¿Qué? ¿Qué día será el examen? Entonces yo voy a encontrar la respuesta en el texto directamente. El día viernes. Bien, ahora vamos a continuar con el nivel inferencial. Lectura entre líneas, es decir, deduce o infiere información por interpretaciones o experiencias propias. Quiere decir que va a deducir la información que no está claramente mencionada en el texto. Por ejemplo, veamos. Pablo miraba por la ventana mientras la lluvia caía sin parar. Su paraguas estaba en la oficina. La pregunta, según el nivel diferencial, que es ¿por qué? ¿Por qué Pablo no puede salir? Entonces, la explicación sería, porque quizás el clima está muy frío, porque no tiene su paraguas y lo dejó en la oficina. Bien. Segundo, Sofía llevaba puesta una bufanda gruesa y una chaqueta, pero aún así temblaba de frío cuando salió de su casa. La pregunta del nivel diferencial sería ¿cómo? ¿Cómo estaba el clima? Entonces yo voy a deducir la información. La explicación sería quizás el clima estaba muy frío y a pesar de que Sofía tenía una bufanda, no la abrigaba completamente. Tercero, Juan miraba la pantalla de su celular con una sonrisa mientras le llegaba un mensaje. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo se sintió Juan al usar ese mensaje, al ver ese mensaje? La explicación sería que se sintió feliz, satisfecho por recibir ese mensaje quizás de una persona especial. Cuarto, la maestra miró su reloj y suspiró. La pregunta sería ¿cuál? ¿Cuál es el motivo de su preocupación? Entonces yo voy a deducir la información. La explicación sería, quizás suspiró porque estaba preocupada, porque llegó tarde o porque sus estudiantes todavía no llegaban. Quinto, Luana podría estar esperando a alguien especial o importante. La pregunta sería, ¿qué crees que está pasando por su mente de Luana? Entonces, la explicación voy a deducir o inferir de que presenta nerviosismo ante la llegada de una persona importante. Bien,
Ahora por último tenemos el nivel crítico. El nivel crítico dice que es la evaluación, análisis, juicio del contenido. Es decir, el lector realiza un análisis más profundo y emite juicios del valor de los personajes. Aquí va a implicar evaluar la información presentada en el texto. Quiere decir que aquí va a formular juicios sobre su validez y su significado. Veamos el primer ejemplo. La ciudad debería invertir más en el transporte público para reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La pregunta del nivel crítico sería, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Por qué? La explicación sería que aquí se debe invertir más en el transporte público para mejorar la calidad de vida y la contaminación. Segundo, las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos, pero también han aumentado la exposición a la desinformación. La pregunta sería, ¿crees que las redes sociales son más beneficiosas o perjudiciales para la sociedad? Explica. Aquí sería, el lector tiene que evaluar sus pros y sus contras de las redes sociales. 3. El gobierno planea aumentar los impuestos a los combustibles para fomentar el uso de energías renovables. Pregunta, ¿consideras que esta es una medida adecuada para proteger el medio ambiente? Justifica tu respuesta. Aquí el lector debe emitir el juicio de que el gobierno desea aumentar los impuestos para poder mejorar las ventajas y las desventajas. 4. La educación a distancia ofrece más flexibilidad, pero algunos tienen dificultades para concentrarse. La pregunta sería, ¿crees que la educación a distancia es una buena alternativa a la educación presencial? ¿Por qué? Si justificamos nuestra explicación emitiendo juicios, el lector aquí va a analizar las ventajas y las desventajas que ofrecen la educación a distancia con la educación presencial. Ya. Bien, y el quinto ejemplo sería, los deportes de equipo fomentan la cooperación y el trabajo en equipo, valores fundamentales para el desarrollo personal. La pregunta del nivel sería, ¿estás de acuerdo en que los deportes de equipo son esenciales para el desarrollo personal? Explica. Aquí el lector va a emitir juicio va a reflexionar sobre cómo fomentar el trabajo en deporte en equipos, ¿verdad? La cooperación, el trabajo en equipo. Bien, maestros, si esto ha sido todo, muchas gracias.